El Congreso que se va poblando ya poco a poco de gente, poco a poco, que son casi ya las 11 y faltan 25 minutos, Bueno, algún ministro yo más. siempre, si me permites una broma rápida, yo siempre digo que el Congreso de los Diputados tenía que ser el Congreso de los periodistas. Desde luego hay 1000 veces más periodistas que diputados, en el Congreso. La gente cree que hay más diputados que periodistas. No, tendría que llamarse Congreso de los Periodistas, de verdad. Hay 1000 veces más periodistas que se madrugan mucho más, que están Es que madrugamos más ahí, bastante que más. que no los diputados. Congreso de los Periodistas tiene que llamarse. Madrugamos bastante más y Congreso de ganamos los bastante periodistas. menos que los políticos del Congreso de los Diputados. Bueno, pues vamos con la revista de prensa hablando de periodistas. Esto es lo que traen los periódicos hoy, que es miércoles 23 de octubre. Nuestro periódico Es Diario. El gobierno culpa por escrito a los Mossos de la fuga de Puigdemont y certifica una dejadez de control de las fronteras en una respuesta por escrito que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trasladó al Partido Popular el pasado 16 de octubre y a la que Es Diario ha accedido. Se constata que el Gobierno de España tiene el control de las fronteras interiores de Cataluña y que la policía puede hacer controles aleatorios, pero que las competencias de seguridad pública las tiene la Generalitat. Una información que firma nuestro corresponsal Hugo Pereira. Sí, además aportamos ahí el documento, es una respuesta por escrito del Gobierno a una pregunta parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, del Partido Popular, en donde pues yo creo que inconscientemente, porque a veces incurre hasta en contradicciones e incoherencias inconscientemente el Gobierno, pues lo que dice es, toda la culpa es de los Mossos, eso ya lo venía diciendo hasta ahora, pero ahora bien, también lo que se lee en esa respuesta es que, claro, reconocen que efectivamente estamos en un espacio Schengen, que el Gobierno de España, no la Generalitat, el Gobierno de España controla las fronteras interiores de Cataluña y ellos mismos reconocen que pueden efectivamente, ilegalmente hablando, hacer controles aleatorios cuando quieran para preservar la seguridad. Es decir, eso no lo impide el tener fronteras compartidas con la Unión Europea y por tanto estar en espacio Schengen. La pregunta es, ¿por qué no hizo esos controles aleatorios que ellos mismos reconocen que pueden legalmente hacer cuando vino o cuando se le perdió la pista a Carles Puigdemont el día en el que vino? El diario ABC va a su portada con el asunto Televisión Española. Hay un enfoque muy parecido al que estamos comentando aquí, al que también hemos dado en El Diario. El gobierno y sus socios toman el control total de RTV por decreto y para aislar al Partido Popular. Benjamín, para aislar al Partido Popular. Sí, es verdad que yo creo que ese es uno de los dos objetivos, pero no creo que sea el principal, ¿eh? Yo creo que el principal es lo que comentábamos antes, entregar pequeñas cuotas de poder, pequeños regalos, pequeños pagos a sus socios de la mayoría Frankenstein para pensar en una posible aprobación de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Pequeñas prebendas que les va dando y a la vez, efectivamente, pues margina al Partido Popular y a Vox, ¿no? A un segmento ideológico de España. El diario El Mundo, también con ese asunto de Televisión Española y con esta otra noticia que vamos a destacar. El gobierno pierde el apoyo de Junts al tasazo a las energéticas. Los soberanistas temen que Repsol deslocalice las inversiones en la petroquímica de Tarragona. Ojo con esto porque Junts, luego lo vamos a ver también en Confidencial, haciendo tratos con el IBEX para evitar ciertas medidas del gobierno de Sánchez. A ver, es que Junts es un partido, por mucho que ahora Sánchez lo incluya en la mayoría progresista, es un partido más de derechas que el PP. Más de derechas que el PP. Y me aventuraría a decir tan o más derechas que Vox, ¿no? Entonces, ahora bien, son independentistas, ¿no? Pero la parte independentista no puede eclipsar la parte de que ideológicamente son, a nivel económico, liberales, a nivel sociales, totalmente conservadores, Entonces, es decir, por mucho que Sánchez haya puesto encima de la mesa la idea de que son progresistas, de que conforman y de que forman parte de esa mayoría progresista, no, jamás ha sido, ni Convergencia en su momento, ni Junts ahora, jamás ha sido progresista el partido. Es decir, son conservadores hasta más no poder, al igual que el PNV, que ahora parece que se está mutando hacia la izquierda, pero desde luego el PNV también ha sido uno de los partidos más conservadores de España, insisto, me aventuraría a decir tan o más que Vox. Complementaria a esta noticia, en la portada del Confidencial, el IBEX se apoya en Junts para frenar los planes del gobierno que ve más lesivos, Benjamín. Claro, Junts e incluso al PNV tampoco le hace ni pizca de gracia. Repsol ha tomado la decisión de una inversión importante, trasladarla de España a Portugal, donde encuentra más seguridad jurídica, menos impuestos y más facilidades y sobre todo menos ataques por parte del gobierno. No hay esa demonización, ¿no? permanente a las energéticas y a las grandes multinacionales que hace este gobierno y ha decidido trasladar. El consejero delegado de
de Repsol es John Imaz, un antiguo dirigente del PNV, ¿no? Y todo esto está engarzado. Es que a la derecha nacionalista, que es el Junts y el PNV, estas medidas no le gustan, y el gobierno tiene un problema muy serio, porque además que no puedan poner este impuesto a las energéticas implica que tendrán que inventar otras fórmulas para aumentar los ingresos, que es lo que se ha comprometido con Europa. Porque este impuesto estaba ahí porque, claro, tú a Europa le tienes que presentar una serie de gastos y una serie de ingresos para tener un equilibrio, ¿no?, financiero. Por lo tanto, si una de tus patas de ingresos, que iba a ser este impuesto a las energéticas, convertirlo en permanente, se cae, porque yo creo que eso está fuera de toda duda, se va a caer, tendrá que inventarse otro. Y otro que pasará por apretar a los de siempre, las clases medias, los trabajadores que tenemos una nómina, y que hay una vueltecita de tuerca más, porque por lo visto pagamos muy pocos impuestos respecto al resto de los europeos, según Pedro Sánchez. Una barbaridad manifiesta que nos estamos comiendo los españoles con patatas. Hoy trataremos también este asunto en Es Diario y en nuestros servicios informativos. ¿Cómo se la quieren colar, por cierto, también a los parados con el IRPF? Y esta es la noticia de El OK Diario. Aldama, el comisionista mayor del reino, añado, presumió ante la trama del Fuel de tener atada la licencia con Industria. Os veréis con Reyes Maroto. Y otra noticia, Aldama oculta el botín millonario del fraude del IVA en Miami, China, Colombia, Guinea, la República Dominicana y en el MAS. Este hombre está en todas las salsas. Está en todo, absolutamente. En todo, donde cualquier cosa que se esté investigando aparece por ahí Aldama. Es una cosa alucinante. Pero a mí lo que más me preocupa es cómo estas personas, ¿no?, son capaces de llegar hasta las altas instancias del gobierno como si nada. Es decir, el principal objetivo también de esta trama del caso Koldo era influir en el poder ejecutivo, en el gobierno de España, y lo consiguieron, como se está certificando, ¿no?, en los informes de la UCO, y en cómo llegaron pues hasta las más altas instancias del gobierno, ¿no?, que es lo que se está investigando en estos momentos, ¿no? Entonces es verdaderamente increíble como comisionistas, como personas que tú a simple vista ya te das cuenta que muy bien, o sea, muy buenas intenciones no tiene, por así decirlo, pues son capaces de llegar e influir en el gobierno. Es una cosa alucinante. Vale. Pero si me permites, es que, claro, ahí yo me quedo con la última palabra del titular de OK Diario. Elvas, Portugal. Sí, Vamos a ver, es que estaba mirando en el móvil porque digo, ¿cuántos municipios hay en Portugal? En la frontera. Bueno, hay 308 municipios subdivididos en 3.092 distritos. Bueno, pues de todos esos 3.092 distritos y 308 municipios, Aldamas fue a establecer unas empresas pantalla para desviar parte de esos 73 millones de euros que tiene en el extranjero, ¿sabes? Y queda saber de quién son esos 73 millones, no creo que sean de él solo. Bueno, fue a establecer esas empresas pantalla en Portugal, una pequeña localidad de entre 3.000 y pico. Sí, en la frontera, cerca de Badajoz. Sí, ¿donde qué pasaba allí? Antes se iba a comprar toallas. Pero ¿qué pasaba en esa localidad? Ahí veraneaba, ¿no? No, veraneaba, no. Ahí tiene establecida su residencia fiscal el hermano de Pedro Sánchez. Hoy hablaremos también. Yo es que, claro, esto es como encontrar un agujo en un pajar, ¿sabes? Es unas casualidades que no existen. Yo no creo en las casualidades, y menos cuando son tan remotas como estas. Que Aldama vaya al pueblo donde tiene la residencia fiscal el hermano de Pedro Sánchez. ¿Es casualidad? Yo creo que eso hay que investigarlo. Con la periodista Mercedes Serrayer de Voz Populi, de cómo la agencia tributaria, que está al borde de la rebelión, los inspectores de Hacienda, porque los están poniendo comisarios políticos continuamente para controlar lo que hacen, y cómo la agencia tributaria oculta las actividades del hermanísimo, del hermano de Sánchez. Hoy lo vamos a hablar esto también. Y en El País, dos noticias, os doy una a cada uno. El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada con mayor crecimiento. Este es el relato de Pedro Sánchez, Hugo. Bueno, a ver, es decir, es que una cosa no implica la otra. Podemos estar creciendo, pero la gente no llegará a final de mes. Es que aquí el problema en España son tres fundamentalmente. Uno, el esfuerzo fiscal, que no es lo mismo que la presión fiscal. Es decir, la presión fiscal puede estar, que es el argumento de Sánchez, no, es que pagamos menos impuestos. Bueno, la presión fiscal efectivamente está por debajo. Ahora bien, a los españoles nos cuesta, pregunto, ¿a los españoles no nos cuesta más pagar impuestos que a un alemán porque ganamos menos dinero, porque tenemos menos poder adquisitivo? Con lo cual, esfuerzo fiscal no es lo mismo que presión fiscal. Segundo, el tema de la productividad. España es de los países menos productivos, arrastrando crisis de productividad, aunque ahora está creciendo mínimamente, pero hemos arrastrado
meses y años incluso de caídas en productividad, ¿no? Y luego efectivamente, bueno, pues tenemos el problema del poder adquisitivo, de que tener un trabajo en España, cosa que por cierto, recuerdo, somos el país número uno, no solamente en el desempleo de la Unión Europea, sino que también de la OCDE, de las economías desarrolladas a nivel mundial, somos el número uno, pues además de eso, además de ser el número uno en desempleo, pues tenemos bajo poder adquisitivo que nos permite ni siquiera llegar al final de mes en muchas ocasiones. Me dejas hacer un apunte de esto porque es que esto esconde esconde una trampa matemática. A ver, si España partía de una situación de PIB bajísima, se había desplomado durante la pandemia, entonces es más fácil crecer. Y lo explico. Si la economía alemana está en 1000 y crece 20, está creciendo un 2%. Sí, claro. Si la economía española está en 100 y crece 10, está creciendo un 10%. Por lo tanto, diríamos, crece más la española un 10% frente a la alemana, que crece un 2%, sí, pero está creciendo 20 puntos frente a 10 que está creciendo la española. Por lo tanto, también es una especie de espejismo matemático. Desde luego. Vale, te voy a dar a ti, Hugo, la otra del país para que luego ya Benjamín nos explique el editorial de hoy y tú no le discutas. Y entonces el país de hoy, la segunda es esta: Sumar abre una fisura en la coalición al pactar votaciones con el Partido Popular. Esto se resquebraja por momentos, ¿eh? Lo de Frankenstein. Es que Sumar se está dando cuenta de que ya no funciona el chiringuito montado. Es decir, me refiero a que o bien se empiezan a separar y a marcar una línea propia con respecto al PSOE, porque desde luego ahora mismo yo creo que es indiferenciable, no se puede diferenciar al PSOE de Sumar. Entonces, o empiezan a marcar una línea propia, o si no, luego Sumar está abocado a desaparecer, o digo así, claro, a desaparecer al más puro estilo Ciudadanos. Bien, el editorial de hoy, Benjamín, en nuestro periódico Es Diario, ahí lo tenemos. Sánchez también toma al asalto RTV, otro organismo devorado, decimos. Efectivamente, es la clave del editorial, creo que es también. O sea, toma al asalto también, ¿no? Televisión Española o Radio Televisión Española, ¿no? Porque ya lo ha hecho con anterioridad, pues, prácticamente con todas las instituciones, organismos, empresas públicas que se le han puesto a tiro, ¿no? Pero desde Correos hasta el Banco de España, pasando por supuesto por el Tribunal Constitucional, lo intentó y fracasó, o fracasó a medias con el Consejo General del Poder Judicial. Esa espinita le ha quedado clavada, sin duda. Ahora lo hace con Televisión Española. Es decir, el deterioro democrático de las instituciones, yo creo que es lo que dice el editorial, lo que tendría que revertir primero el próximo gobierno, porque antes lo decía Hugo, ¿no? Es que si no, queda en manos del siguiente el mismo desastre, ¿sabes? El mismo intervencionismo y el mismo partidismo del siguiente gobierno que entre. Por lo tanto, hay que revertir ese deterioro institucional, que es un deterioro democrático, para que España respire un poco, ¿no? Y que sus instituciones sean verdaderamente independientes y la gente vuelva a creer en ellas, porque si no, es desastroso. Bien, pues aquí nosotros continuaremos en Es Diario durante todo el día de hoy, devorando información y devorando análisis sobre lo que está ocurriendo. Son ya las 11 menos 10 de la mañana, esto es el despertador de Es Diario. Es Diario, información para decidir.